Buen día, soy el profesor Edinson Ugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Ya vimos que cuando teníamos una componente DC en el mensaje para la modulación lineal, ocurría un desplazamiento vertical en las señales DSB, convirtiéndola en una modulación AM. O bien en la modulación AM, si la señal MDT tenía una componente DC, esto significaba que había cierta modificación en el cálculo del índice de modulación. Sin embargo, revisemos qué ocurre si hay una componente DC dentro del mensaje MDT, es decir, si mi señal mensaje tiene, por decir algo, una componente A sub 0 más un mensaje M sub 0 de T, entendiéndose que el mensaje M sub 0 será un mensaje sin componente DC, centrado sobre la línea horizontal. O mejor dicho, utilicemos aquí un B sub 0 para entrar en concordancia con lo que veíamos en modulación lineal. Bien, si tenemos nuestra señal modulada angularmente, decíamos que esa señal iba a ser una A sub C constante multiplicada por el coseno de omega C por T más un phi de T. Es básicamente lo que nosotros tenemos para cualquier señal modulada angularmente. Si esta señal es una señal PM, que es el caso más sencillo para este phi de T, para esa desviación instantánea de fase, teníamos que iba a ser A sub C por el coseno de omega C por T más el phi de T, sabemos que va a ser K sub P multiplicado por la señal mensaje, en este caso B sub 0 más M sub 0 de T. Aquí cerremos, vamos a colocar este como corchete y este como corchete para cerrar. Si seguimos analizando esto, tendremos que X de PM de T viene a ser la A sub C por el coseno. Aquí podemos despegar esto como omega sub C por T más K sub P por B sub 0 más K sub P por M sub 0 de T. Esta componente que tenemos acá, K sub P por B sub 0, va a implicar un desplazamiento de fase. Es decir, tenemos la omega sub C por T más el phi de T, que sería este en este caso, y vamos a tener una sumatoria a una componente aquí que no tiene ningún valor T ni nada. Esto implica un desfase a mi señal X de PM. No afecta básicamente a la información que se esté transmitiendo, ni en mayor parte a mi señal modulada angularmente, simplemente agrega un desplazamiento. Esto es lo que ocurre en PM. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando tenemos nosotros una señal modulada en FM? Vamos a ver si simplemente es un desplazamiento o es algo aceptable o no. Si tenemos A sub C por el coseno de omega C por T más mi señal modulada angularmente, sabemos que es el K sub F, que significa 2pi por F sub D, por la integral en T del mensaje, que sería B sub 0 más el M sub 0 de T, en este caso M sub 0 de tau, por diferencial de tau. Veamos a ver qué ocurre con esto aquí. Vamos a tener que mi señal X de FM vendrá a ser coseno omega sub C por T, ya sabemos que es 2pi por F sub C por T, más el K sub F. Vamos a desplegarlo un poco más. Sabemos que es 2pi por Fd multiplicado por la primera parte de la integral B sub 0
Si la integro con respecto a tau, me va a salir b sub 0, tal cual. Y luego la integral me va a arrojar una t al final de este punto acá. Más el k sub f, esta vez sí vamos a dejarlo completo, k sub f por integral de m sub 0 de tau en t esta integral. Esto sí lo dejamos completo, puesto que el m sub 0 al ser una expresión desconocida no sabemos cómo lo vamos a integrar luego. Si seguimos aquí vamos a tener a sub c por el coseno 2pi f sub c por t más 2pi f d por b sub 0 por t. Podemos sacar de acá factor común 2pi. Podemos sacar también el factor común t. Pero primero vamos a escribir lo que está dentro del sumando. Es decir, el f sub c más fd por b sub 0 por t. Más k sub f por la integral en t de m sub 0 de tau diferencial de tau. Ahora sí podemos darnos cuenta de lo que realmente está ocurriendo. Fíjense ustedes que dentro de este sumando está lo que normalmente debería ser solamente f sub c. Normalmente siempre vamos a tener coseno de 2pi f sub c por t más lo que sería la señal mensaje, tal cual para una modulación en FM. Sin embargo, va a aparecer esta componente que nosotros vamos a ver, una componente que se origina de la parte DC del mensaje. Esta componente lo que hace es que mi f sub c me la suma y me la desplaza. Es decir, si el b sub 0, si la componente b sub 0 es positiva, me aumenta el f sub c. Y si la componente b sub 0 si es negativa, me la disminuye. Si es positiva, me la aumenta. Si yo veo cómo sería el espectro de una señal mensaje, de una señal modulada angularmente, y yo esperaría, por ejemplo, que mi espectro sea algo así, centrada en f sub c, mi espectro para esa señal ya no se vería así. Con una modulación angular, mi señal podría verse desplazada, bien sea hacia la derecha, es decir, podría verse más hacia el lado de arriba, teniendo por acá este punto como f sub c. Digamos que aquí está menos f sub c, aquí está f sub c. O bien podría verse desplazada hacia el lado de abajo. Una cosa así. Siendo que lo original que yo buscaba era que mi f sub c estuviera aquí centrada. Notemos como hay un desplazamiento en los espectros, bien sea hacia un lado o hacia el otro. Esto puede tener consecuencias relativamente grandes. Por ejemplo, si estamos dentro de una emisora FM en la cual Conatel o cualquier ente que se encargue de regular las transmisiones, el espectro radioeléctrico, nos dice, usted va a transmitir en, por decir algo, 88.7 MHz y tiene este ancho de banda asignado. De repente viene una componente DC dentro del mensaje y hace que mi espectro se desplace, se mueva hacia la derecha, por ejemplo. Esta cantidad de espacio que se está moviendo hacia la derecha, todo esto me va a implicar que voy a afectar a la emisora siguiente. Por ejemplo, voy a afectar a la emisora que esté en 99.1, o si bajo me afectará a la emisora que está anterior y acarreará una multa por parte de ese organismo gubernamental. Aparte que voy a estar afectando a la emisora que está a un lado. Esto es el caso más sencillo que puede ocurrir cuando desplazamos nuestro espectro del centro. Por otra parte, el radioescucha que esté recibiendo o el receptor
que esté recibiendo mi señal no la va a recuperar completamente, nada más va a recuperar esta parte de acá, que es lo que se tiene de mi señal mensaje. Va a perder toda la información que esté aquí a la derecha, porque estoy moviendo el espectro. Entonces, FM es algo que tenemos que controlar especialmente. Ahora, veamos qué ocurre con la potencia de una señal modulada angularmente. Recordemos que cuando teníamos un coseno o un seno, siempre nosotros decíamos que la potencia de una señal seno iba a ser un medio de su amplitud elevada al cuadrado. Eso era básicamente lo que nosotros teníamos cuando estudiamos cualquier cosa por allí. Por ejemplo, si decíamos nosotros que íbamos a tener una señal de 120 voltios sinusoidal, eso se iba a traducir como 120 elevado al cuadrado dividido entre 2. Básicamente esa era la potencia de una señal sinusoidal. Aquí que tenemos nosotros una señal modulada angularmente de este tipo, diremos que la potencia de esa señal, la potencia promedio, vendría a ser siempre a su c cuadrado dividido entre 2. Este parámetro es un parámetro máximo, es decir, si toda mi señal modulada angularmente se toma, será esta mi potencia máxima y bajo ninguna circunstancia podré tener una potencia que sea mayor a esta para mi señal X de teta. Sin embargo, recordemos que nosotros habíamos estudiado que se hacía una aproximación para señales moduladas angularmente en banda angosta. En esa aproximación nosotros decíamos que la X de banda angosta, escribámosla como esto, si la veíamos en el dominio de la frecuencia, iba a ser a sus C medios multiplicado por un par de deltas de F menos F sub C más delta de F más F sub C. Y a esta parte le teníamos que restar el A sub C dividido entre 2J multiplicado por el phi de F menos F sub C menos el phi de F más F sub C. O, visto en el dominio del tiempo, en banda angosta, esto iba a ser A sub C por el coseno de omega C por T menos A sub C por phi minúscula de T o desviación instantánea de fase por el seno de omega C por T. Y cuando teníamos nosotros la potencia promedio de esa señal modulada angularmente, pero analizada como de banda angosta, esto vendría a ser entonces, por esta parte íbamos a tener A sub C cuadrado dividido entre 2. Y por esta parte de acá, sabemos que íbamos a tener, como es potencia, cálculo de potencia promedio, aquí no tomamos el signo, se va a eliminar potencia promedio de A sub C, sería A sub C cuadrado, por la potencia promedio de ese phi de T, y aquí debería aparecer un signo entre 2, aquí lo escribí mal, disculpen ustedes, el más debería quedar aquí en la mitad de la línea. Esto que nosotros tenemos obviamente va a ser mayor
que lo que nosotros habíamos predicho anteriormente. Va a ser mayor que a su c cuadrado. Esto es un signo mayor, esto no es un signo de agrupación. Voy a escribirlo así. Eso es mayor que a su c cuadrado entre 2. Esto ocurre porque lo que tenemos nosotros en la señal de banda angosta es una aproximación y por tanto el cálculo de potencia no va a ser correcto si lo hacemos de esta forma. Esta aproximación nos está diciendo que la potencia va a ser mayor que lo máximo que podemos estudiar nosotros acá. No podemos reinventar la potencia o no podemos sacar potencia de donde no exista. Entonces tenemos que tener cuidado de no ir a cometer este error que se da allí. Lo que sí va a ocurrir en algunos casos es que mi señal va a ser menor a esta que yo tenga aquí. ¿Por qué ocurre esto? Cuando yo tengo una señal modulada angularmente, el espectro, o mejor dicho, el ancho de banda para esa señal tiende a ser un ancho de banda que va a ser infinito. El ancho de banda normalmente, o la forma como va a tener ese espectro, tiende a ser algo que se va extendiendo hacia infinito, como una especie de campana de Gauss. Más o menos algo así es lo que viene a ser el espectro, extendiéndose asintóticamente hacia los extremos. Claro que nosotros no podemos tomar en realidad todo el espectro radioeléctrico. Si le decimos al ente encargado de regular las transmisiones, mira, necesito todo el ancho de banda que existe en el espectro radioeléctrico, pues ellos obviamente se van a ofender o nos van a decir, mire, usted no sabe lo que está haciendo. Allí lo que tenemos nosotros que hacer es tomar la mayor parte de esa señal y filtrarla en la salida, tomando la mayoría de la señal que nosotros podemos transmitir o ver a ver qué es lo que realmente transmitimos, puesto que en comunicaciones una de las cosas más valiosas que nosotros vamos a tener es el ancho de banda. Este ancho de banda que nosotros necesitamos para transmitir nuestra señal. ¿Qué es lo que se hace? Aproximamos, transmitimos la mayor potencia que se pueda o la cantidad de potencia que necesitemos para que nuestra relación señal-ruido en el receptor sea aceptable y limitamos hasta ese punto. No vamos a transmitir el infinito ancho de banda que necesitamos según nuestra teoría. Vamos a transmitir nada más lo que necesitemos en realidad según la fidelidad, como digo, y según la relación señal-ruido que vamos a necesitar en realidad en el receptor. Más adelante vamos a ver que existen aproximaciones para hallar un espectro aproximado cuando estamos transmitiendo en FM, y según ese espectro aproximado vamos a utilizar ese ancho de banda. El ancho de banda, por otra parte, se puede calcular de varias maneras. Si estamos trabajando con una señal que esté aproximada a una banda angosta, vamos a tener que el ancho de banda lo calculamos a través de este espectro, y teniendo dos deltas, pues los deltas están centrados en F sub C, mientras que el phi de t, que no es otra cosa que la transformada de la desviación instantánea de fase, viene a incluirme ese mensaje si estamos en PM o si inclusive si estamos en FM, y el ancho de banda viene a ser aproximadamente para banda angosta, aquí vendría a ser ancho de banda para banda angosta. Aquí creo que no se entiende muy bien, pero ancho de banda para banda angosta viene a ser básicamente 2 veces el ancho de banda de mi señal mensaje. Sin embargo, no siempre ocurre así. Hay varias formas de hallar el ancho de banda. Otra regla consiste en calcular qué tanta potencia está contenida en un ancho de banda dado,
y verificar que esa potencia alcance, por decir algo, un 90% o de repente alcance un 50% si eso es suficiente. Verificar qué tanta potencia necesito y calcular el ancho de banda de ahí. Es decir, se calcula el ancho de banda según la potencia que se tiene allí contenida. Existe, por ejemplo, una forma de hallar una aproximación para el espectro utilizando algunas ecuaciones de Bessel y algunas aproximaciones para modulación sinusoidal. Y a partir de eso calculamos un ancho de banda, calculamos una potencia y según esa potencia vamos a hallar un ancho de banda promedio. Otra forma de calcular ancho de banda es a través de una ecuación que nos dice que ese ancho de banda o ancho de banda de transmisión, también le llaman algunos como B sub T, ancho de banda en transmisión, viene a ser 2 veces el beta más un alfa multiplicado por el ancho de banda del mensaje. Esa es otra aproximación que a veces se busca para hallar esto. El alfa básicamente es un valor que puede ser 1 o puede ser 2. Va a consideración del diseñador si necesita tomar un ancho de banda mayor o un ancho de banda menor, según lo que se va a transmitir, según si es una señal de audio que necesita mucha fidelidad, de pronto utiliza 2. O puede utilizar 1 si la señal no es de tanta fidelidad, una señal digital, por ejemplo. También está la regla de Carson, que la regla de Carson utiliza la expresión anterior y básicamente me dice que el ancho de banda para una señal modulada angularmente viene a ser 2 veces esa aproximación. A veces es beta es el índice de modulación, o a veces utiliza directamente un delta, que viene a ser la aproximación del beta para cuando este no se pueda calcular directamente. Recordemos que el índice de modulación normalmente se calculaba era cuando teníamos modulación sinusoidal, pero coloquémosle beta para tener esa aproximación. El beta más 1 multiplicado por el ancho de banda del mensaje, o si esto era una señal sinusoidal, entonces tendríamos FM aquí. Obviamente la frecuencia máxima de una señal sinusoidal es el mismo ancho de banda. Son diferentes formas de cómo se puede calcular el ancho de banda. Nosotros normalmente tendemos a guiarnos por lo que diga la regla de Carson, por esta expresión que nosotros vamos a tener acá. O en cierta forma pudiésemos tener esta otra de acá. Note que en banda angosta 2 veces el ancho de banda del mensaje es mucho menor a lo que podemos obtener aquí para esta señal. Es decir, si el beta vale más de 1, vamos a utilizar esta expresión, pero beta más de 1 quiere decir una señal que está modulada en banda ancha. Decíamos que si el beta, el índice de modulación, era menor que 1, utilizarnos banda angosta. Menor que 1 podría ser, por ejemplo, 0,5. Y si metemos aquí un 0,5, estaremos aumentando el ancho de banda por encima de esto que nosotros tenemos aquí. Este ancho de banda es una aproximación y de hecho esto es lo mínimo que nosotros podemos considerar a la hora de transmitir una señal modulada angularmente. Menos de esto no podemos considerar nosotros para transmitir nuestra señal. Y si lo utilizamos en un menor grado que esto, vamos a estar transmitiendo con errores, vamos a estar transmitiendo con muchos problemas nuestra señal modulada angularmente. Entonces, la regla de Carson es lo que normalmente nosotros siempre vamos a utilizar para aproximar. Y si queremos más aproximación, vamos a calcular el ancho de banda según la potencia que nosotros queramos para esa señal. Esta forma que estoy subrayándole acá es una de las que utiliza la mejor precisión, pero esa la vamos a ver
más adelante.